Cuali, Tonali, estamos de nuevo con el grupo de la maestría de la UNAM. Y entonces en este grupo de la maestría de la UNAM estamos viendo cómo hacer una guía de práctica clínica y hoy vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una guía de práctica clínica. Y entonces tenemos aquí desde España a David Navarro. David, ¿cómo estás desde España? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Saludos desde acá, desde Madrid. Ya listo David, para la cuéntame qué clase. vamos a ver hoy entonces. Hoy vamos a ver los pasos para la elaboración de guía de una práctica clínica y cómo ir orientando, o sea, cómo ir dirigiendo las preguntas pico y demás para ir orientando primero la búsqueda bibliográfica, la conformación de los grupos y ya después decidir el análisis y recomendaciones. Muy bien, muy bien. Entonces las guías de práctica clínica hay que pensarlas como si fuera una revisión sistemática o como si fuera un protocolo de un proyecto normal, de una corte o de un ensayo clínico, donde tiene sus pasos a seguir muy concretos, sus preguntas hechas, en donde requiere la validación a priori. No se vale así entrar y me traduzco la guía NICE o me traduzco otra guía y la mastico, ¿no, Rodrigo? Sí, no. La mastico un poco y la escupo y le pongo ahí recomendaciones. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a ver hoy, estimado Rodrigo? Sí, aparte de los pasos, estamos viendo la posibilidad, si podemos nosotros realizar una guía de práctica clínica para, en el caso de mordedura de perro, ¿no? Creo que tiene una justificación grande que también está en una diapositiva. Aquí la doctora Laurita nos va a ayudar un poquito con eso. Y creo que sería conveniente, dado la prevalencia de la enfermedad, pues sería algo recomendable. Entonces también vamos a guiarnos un poquito de ello. Ok, y entonces, para los que nos ven, ahorita no lo vas a creer, David, pero nos ven en Perú, nos ven en Colombia. Entonces, para los que nos ven en Perú y Colombia, les va a llamar muchísimo la atención porque, porque aquí en México tenemos un lugar que se llama la Cenetec, en donde no se publica en revistas, en revistas eh, por pares, o sea, no hay una revisión por pares, sino que simplemente ellos publican ahí las revistas y no hay manera de contestar ni hacer algo que le llaman validez externa. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar hacer con esta guía de práctica clínica es lograr poder hacer todo eso. Entonces, ya te di la presentación. De acuerdo, doctor, la comparto en 2 segundos. No sé Compártela, si por favor. Y listo, ¿Sí? sale. Excelente. Ok. Listo. Pues comenzamos con la presentación de pasos para hacer una guía de práctica clínica. Aquí David nos va a dar un recuerdo de la definición de. Realmente, básicamente es el conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en una evaluación de riesgos y beneficios de las diferentes alternativas con el objetivo de mejorar la atención sanitaria a los pacientes. Esa sería la definición. Es la definición que da el Instituto de Medicina de Washington. Es al parecer la más estandarizada o la que es más correcta o la que se acerca más hacia los fines de una guía de práctica clínica. Se desconectó el doc, ¿no? Creo que le falló el internet. Aquí sigo, ¿eh? Aquí estoy. Listo. ¿Cuál es el estado actual de las guías de práctica clínica? Bueno, tenemos múltiples circunstancias. Por ejemplo, existen diferentes iniciativas dependiendo del lugar donde se procesen o de donde se hagan, pero con escala o nula sistemática y coordinación en la producción. Entre los promotores, muchas veces influye la industria, sobre todo la industria farmacéutica. Ese es otro punto a considerar. Y que muchas veces se detecta un problema conceptual en el término de guía en documentos distintos, pero realmente no son guías de práctica clínica estandarizadas. Algunas guías tienen inclusive escasa fundamentación e incluso sin aportar bibliografía o sin actualizarlas. Entonces sí tenemos aquí un problema deficiente en muchas guías. Hay unas que están completas, que son adecuadas probablemente, pero la mayoría sí tenemos este tipo de problemas y este es el estado actual. Y este es un punto Digo, y importante. eso Perdón, David. en plástica nosotros no tenemos prácticamente ninguna guía. A pesar de que tenemos muchas patologías, prácticamente no tenemos guías Y de práctica la parte clínica. interesante es esto que decías, Rodrigo, de la Cenetec, que hay de chile, de mole y de manteca, ¿eh? O sea, no hay una manera
poder decir, hay unas buenas, hay otras malas, pero no son iguales. O sea, no se sigue una metodología científica, que es lo que se pide en Agreed, por ejemplo. Y el otro asunto es que muy pocas tienen estos conceptos que lo que veíamos la vez anterior de grade, ¿no? O sea, que puedas tener la evaluación tipo grade, que puedas ver cuánto es el tamaño del efecto, mostrar los riesgos relativos, resultados de las revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? Entonces, esta parte en donde no son consistentes o son heterogéneas es lo que más ponemos en tela de juicio, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, venga, David. Sí, aquí en este caso tenemos, bueno, he encontrado diferentes pasos o guías para elaborar guías de práctica clínica. Aquí quise poner tanto las del Instituto de Medicina de Washington y también puse las que recomienda CENETEC. Entonces estaría bueno ponerlas en tela de juicio, hacer una crítica constructiva, hacer una comparación y pues basarnos en estos pasos, discutirlos para nosotros en un futuro, pues nosotros poder hacer las guías de práctica clínica, ¿no? Vamos a ver entonces estos detalles. Dentro de los pasos en la IOM son 6. Una revisión sistemática de la evidencia, formar un equipo multidisciplinario de expertos y representantes, la representación de pacientes, el proceso explícito de desarrollar el sistema de evidencias y recomendaciones y, bueno, el proceso de actualización una vez que están, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos pasos en las siguientes diapositivas. Nada más vamos a empezar a contrastarlo con lo que pasa con las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, en las guías de práctica clínica me queda claro que alguien planificó el asunto, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de planificación, desarrollo, de repente puede ser que quede muy a la ligera, que quede muy ambiguo. O sea, no se menciona exactamente bien qué es lo que se quiere. Por ejemplo, vean la diferencia, David, entre lo que es hablar de una revisión sistemática de la evidencia con preguntas pico y hablar de validación, y ¿qué te parece eso de publicación? O sea, por ejemplo, la palabra de publicación a ti como médico, ¿qué te indica, David? O sea, ¿qué te dice? Que se difunde en alguna revista indexada o en algún medio impreso, digital, bueno, medio de difusión. A mí Pero también, no me a mí me dice parece que medicina, Alexis, publicación quiere decir en revistas por pares, ¿no? O sea, publicación quiere decir en revistas científicas y no quiere decir en mi página de internet que yo pongo, que yo digo y que yo decido, ¿no? Sino verdaderamente tener esta apertura para poder hacer que funcione la ciencia. La ciencia funciona a partir de contrastarlo con otras personas y que todos tengan la oportunidad de escribir una carta al editor o tengan la oportunidad de decir, hay otro artículo que lo fundamenta y no lo están diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí esa parte de publicación y eso. Y después viene la parte de revisión y actualización, que es algo que me da mucha pena. ¿Han visto qué es eso de revisión y actualización? ¿Qué es lo que dice la IOMA al respecto? Pues también es todo un proceso, porque en el de guías de práctica clínica lo simplifican mucho, solamente en cuanto se ha actualizado en los últimos artículos, pero me parece que es un proceso mucho más extenso que tiene que tener un proceso mucho más actualizado. no, y es parte de un plan, ¿no? O sea, se tiene que estandarizar qué artículos se van a buscar, qué se va a incluir, ¿no? Repetir, o sea, de aquí viene la gran importancia de tener estos choros que se hacen, o sea, estos términos booleanos que se van teniendo con las palabras mesh, para que el que venga, la nueva persona que venga pueda repetir la pregunta pico, ¿no? O pueda cambiar la pregunta pico, ¿no? ¿Sí? Sí, porque puede sufrir muchos cambios si no se tiene este protocolo estandarizado, justamente, ¿no? Los términos mesh, entonces es un problema que hay que sopesar. Que los cambios no están mal, ¿eh? O sea, los cambios están bien, siempre y Sí. cuando estemos pensando que estos cambios van a ser para algo, ¿no? Sí. Muy bien. Encontramos este algoritmo, lo voy a decir rápidamente, del proceso de integración de guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, hay guías de práctica clínica en relación al tema, o sea, existe la guía de práctica clínica, ¿no? Pues nos vamos a la búsqueda de la revisión sistemática y dependiendo de eso, abordamos el tema, ¿no? Si hay, entonces hay que evaluar el rigor, ¿no? Podemos pasar grade, hay que valorar agree, las diferentes herramientas que nosotros tenemos y con eso
vemos si se puede adaptar o adoptar, ¿no? Probablemente, o sin duda, volverla a hacer de nuevo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Y en dado caso, si existen revisiones sistemáticas relacionadas a la pregunta pico, a la pregunta que nosotros queremos resolver. Dependiendo de esto, analizamos la evidencia, elaboramos las tablas de evidencia y con esta información vemos si está incompleta, desactualizada, para nosotros adaptarla o adoptarla. También aquí ellos recomiendan evaluar la calidad de la evidencia por medio de Amstar, también es otra herramienta para evaluar la calidad de la evidencia y dependiendo de esto, incorporar un nuevo cuerpo de evidencia o actualizarla meramente, ¿no? De esta forma, elaborar recomendaciones y una vez que tengamos todo este conjunto de evidencias, para nosotros adaptarla al entorno en el cual nos estamos nosotros o queramos enfocar al tipo de población que queramos abordar. Dentro de la... Si quieres, David, síguele para que tengamos varias voces. Dentro de la parte de la planificación es importante obviamente la elección de tema y en ese punto ver qué tan relevante, o sea, como un protocolo de investigación, como platicamos, qué tan relevante, novedoso, factible y demás sea y qué tanto impacto social pueda tener. Y sobre esta idea, establecer los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que van a repercutir en las formas que vamos a hacer las preguntas pico para nuestra guía de práctica clínica. Hay que priorizar por... Sí. Aquí en este punto, cabe mencionar que hay enfermedades que son raras, ¿eh? O sea, entonces, no, el hecho de que sea una enfermedad rara no confiere a que no podamos hacer una guía de práctica clínica, sino cuando estamos hablando, no es la elección del tema, creo yo, a mí me parece que no es la elección del tema, sino es definir cuáles van a ser las preguntas pico, ¿no? O sea, definir cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos llevar, qué es lo que queremos ayudar a los sujetos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser el objetivo con nuestra guía de práctica clínica para mordedura de perro? David, ¿cuál crees? Estandarizar el tratamiento, porque es un tratamiento muy heterogéneo, el que reciben los pacientes dependiendo si llegan a un centro primero, segundo, tercer nivel de atención, independientemente de la mordedura. Y además, o sea, de hecho hay todavía cierto renuencia, por ejemplo, a suturarlos y demás. El manejo es heterogéneo, el tipo de antibióticos. Entonces, o sea, ¿Y qué opinas? Estandarizar el tratamiento. ¿Y qué opinas? O sea, por ejemplo, aquí tenemos una cosa muy clara, ¿no? La estandarización del tratamiento. Pero, Rodrigo, ¿qué opinas tú de la prevención? Creo que es el punto clave también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue aumentando tanta la frecuencia? El cuidado de los perros. ¿Dónde suceden los incidentes? ¿Es en casa? ¿Es perro del familiar? ¿Es en la calle? Yo creo que también la estrategia de prevención juega un punto prioritario previo al abordaje del mismo, ¿no? Si vamos hacia ese punto, podemos también hacer mucha énfasis en el tratamiento. Ahora, fíjense que cuando se publica una guía de práctica clínica, tenemos que adherirnos a 3,000 palabras. Entonces, tampoco se pueden tomar tantas cosas, ¿eh? O sea, las guías de Cenetec, que son largas como la cuaresma, ¿no? Largas como la cuarentena del COVID, de repente se pierde uno y no adquiere una pregunta muy fija. Entonces, aquí había que pensar si sí queremos prevención y tratamiento y nada más nos quedamos ahí o podemos pensar en alguna otra cosa. Yo creo que prevención y tratamiento pueden ser las dos únicas cosas que toquemos. No sé, David, si estás pensando en alguna otra cosa. Tratamiento me parece muy puntual, suturar o no suturar, dar o no dar antibiótico, ¿no? Y en prevención no me queda clara la pregunta pico, pero me parece que podríamos dirigirnos ahí, ¿no? David. Híjole, la parte de la prevención es un poquito complicada. Yo me iría más como tratamiento, también manejo de secuelas, o sea, también esa parte creo que es importante. Es que para la parte de prevención vamos a necesitar estudios de prevalencia y hasta por zonas, delegaciones, ver dónde ocurren más los casos, ¿no? Saber si hay más eventos de mordedura de perro en alguna delegación, qué está pasando ahí, en un estudio de campo. Sí va a ser una parte difícil, pero sí es muy importante. Ahora, una guía de práctica clínica está diseñada para tomar una decisión, una u otra. Entonces aquí la decisión, habría una decisión real para decir, si tienen un perro, tengan cuidado, o sea, o es una recomendación general universal. Quizás, no sé, a partir de ciertos tipos de raza,
de perros, quizás que salgan siempre a la calle con bozal. No sé, es una idea al aire, Y ¿no? bueno, en Estados Unidos sí se ha visto, ¿no? De los clásicos, los pitbull, ¿no? Que hay hasta delegaciones, bueno, municipios que los prohíben por eso. Pero, no sé, la parte de prevención se me hace como compleja y sobre todo adaptarla o sea, adaptarla porque a México. De acuerdísimo. Es que ese es el punto, o sea, si verdaderamente hay una toma de decisión, sí, o sea, entonces lo que tendríamos que decir es quizás poner una cosa de antecedentes en donde se mencione que hay que prevenir las mordeduras de perro, pero son accidentes, o sea, son perros que son animales que viven con nosotros y no lo podemos evitar. A veces son perros muy buenos que los pisan y reaccionan o algo pasa, No, ¿no? En el instinto de estos y las animales. condiciones en las que viven o vivimos, o sea, creo que son poco extrapolables como para tomar de otros países, ¿no? Sí, claro. Entonces, quizás el tratamiento puede ser, o sea, enfocarnos a la elección del tema como tratamiento de tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, seguimos, perdón, David, en la priorización. Y en la priorización vamos a establecer criterios de pertinencia, magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y evaluación económica. Y si se puede adoptar o adoptar en este caso. En este caso sería adoptar. Creo que también el punto de evaluación económica, dependiendo de las lesiones, pues bueno, se puede desviar un poquito el tema, pero también es una parte importante, ¿no? Nosotros cuando son de vías lagrimales y pedimos insumos, pues también ahí es otra situación, ¿no? Y pues me imagino que en plástica, ¿no? Todo lo que se ha de requerir de injertos o Sí, de sí. material, pues también influye dependiendo Sí, de la extensión de la herida. No solamente es la mordedura, pérdida de tejido y suturar, ¿no? Hay heridas bastante graves que sí requieren una atención muy importante, que pueden y perder por la eso yo función decía del como tejido manejo de secuelas, creo que sería también. tratamiento y secuelas. Secuela sería también una parte buena, agregarlo en Tratamiento y la TIC. secuelas. Me parece muy bien. Me Sí. parece una muy buena opción de la elección de tema. Muy bien. Ujú. Aquí nada más hablamos un poquito de la justificación de la mordedura de perro. Bueno, aquí la doctora Laurita era la experta un poquito en estas situaciones, ¿no? De que constituye un problema de salud pública creciente que involucra todos los niveles de atención y sobre todo una población vulnerable, que son los niños. Entonces, y el problema con los niños es que el perro tiene el alcance de llegar a tejidos faciales, al ojo incluso, entonces pierden mucho la función o pueden tener repercusiones muy importantes en su calidad de vida. Entonces ahí es parte de la justificación, que no existe un algoritmo de tratamiento o recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas al respecto. Entonces ahí tenemos otro punto fuerte para hacer una guía de práctica clínica de ello. ¿Qué piensas, David, tú que eres cirujano plástico? Esos tres son casos míos, pero Sí, esto es de un estudio este, del GA. sí, sí. No, pues lo que pienso es que sí, efectivamente el manejo es extremadamente heterogéneo. El manejo, o sea, te llegan tarde porque no saben cuándo referirlas. Todavía prevalece como la cuestión de la antigüedad de que no se deben de suturar, lo cual también creo que es algo importante que hay que abatir con evidencia. Yo creo que ahí también ese Entonces, sería un punto del pensamiento de la planeación. Entonces es uno, hablar de la referencia oportuna, o sea, a ver si podemos lograrlo. La referencia o sea, referencia, tratamiento y secuelas, por ejemplo, podría ser. O sea, ¿qué hacer con alguien así, no? Porque muchas veces tienes esta mordedura de perro sí, no, y están peloteándose por todos los hospitales. claro, referencia, tratamiento y pronóstico, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, también. Sí, sí, O sí, sea, muy el adecuado. pronóstico que serían las secuelas que puede tener tanto uno como otro. O sea, evaluar las secuelas que se tienen es una parte importante. Sí, Incluso seguimos. psicológicas también, ¿no? También esa área es importante. Pero Sí, Ahí bueno, quién no sabe siempre si nos están. alcance, porque son 3,000 palabras, ¿no? sí, sí, Entonces, cierto. Sí, Exacto. sí. le recuerdo que hay que tener como que el Muy foco bien concisos. puesto. Ok, ok. En cuanto a la planificación, ¿no? Es el punto de inicio, que lo primero es integrar el grupo desarrollador, ¿no? Tiene que ser un equipo multidisciplinario, expertos en el tema, conocimientos de metodología,
Y también una parte importante que se establece mucho en todo lo que leí, que es la declaración de ausencia de conflictos de intereses. Creo que el equipo que podemos formar cumple con estas características. Tenemos expertos en cirugía plástica y, bueno, también del área de oftalmología, también es un área que vemos bastante, ¿no? De la región ocular y, pues, expertos en metodología con su ayuda, doctor. Hay que establecerse, ¿no? Hay que planearlo tal cual como si fuera un protocolo, elaborar las preguntas, que sea todo muy estandarizado con las fechas y qué vamos a hacer. También recomiendan de que se debe de poner un líder, ¿no? Establecer un líder que nos pueda guiar, pero todos fungen de la misma importancia, ¿no? Un líder que pueda estar pidiendo los trabajos, que poner las fechas. Entonces también sería importante, yo creo. Sí, aquí ese es algo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como tenemos tiempo finito, entonces más o menos tenemos que entregar esto en un mes. Entonces, vamos a tener que trabajar a tambor batiente y entonces una de las primeras cosas es poder tener, o sea, vamos a tener 4 sesiones. Entonces, en esas 4 sesiones lo vamos a intentar lograr. Entonces, hoy vamos a intentar terminar de hacer la elaboración de las preguntas. Para la siguiente parte vamos a evaluar la búsqueda de la bibliografía, hacemos la evaluación tipo grade y hacemos la síntesis de evidencia y redactamos y mandamos a la validación, ¿no? Porque requerimos también la validación de alguien que no haya participado con nosotros y que también sea experto, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Perfecto. Eso es de lo que hablamos un poquito del desarrollo, ¿no? De la delimitación del enfoque. Determinar los, Sí, no, adelante. o sea, bueno, determinar los objetivos, el desarrollo de las preguntas clínicas en estructura pico, que, bueno, todo el mundo enfatiza la importancia de esta parte y hacer la búsqueda como una revisión sistemática y exhaustiva. También nos basamos mucho en Grade, como es lo que hemos visto, que nos ayuda a planificar, a evaluarlas, pero también nos ayuda a hacerlas, ¿no? Justamente es de esta forma en el que Grade lo recomienda, ¿no? Que es todo un tema muy extenso, que es lo que hemos visto poco a poco. También se establecen que hay 8 tipos de preguntas importantes, pero hay que enfocarla a qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si son los aspectos clínicos de la enfermedad, la etiología, la prevención, diagnóstico, tratamiento, costo, efectividad, pronóstico y calidad de vida. Creo que entonces aquí tratamiento, pronóstico serían 2 muy importantes. Sí, yo creo que podríamos, para el mes que tenemos y para el espacio que nos va a dar la revista, yo creo que podríamos enfocarnos directamente al punto de tratamiento y de pronóstico, ¿no? Ok. Entonces, aquí, nada más a grosso modo, si más o menos quisiera saber cuáles serían las preguntas pico que a ustedes se les están ocurriendo en este momento, por ejemplo, para tratamiento. ¿Cuál sería tu primera pregunta pico, estimado David? Pues, si las No, pregunta pico, pregunta pacientes, pico. población, Acuérdate, primero población. sí, población, pacientes pediátricos, Niños, ajá. Niños mordidos, mordidos. ajá. Si se Ambos debe, sexos. Ajá. ambos sexos, pero bueno, la intervención es sutura o no sutura, Sutura, la comparación es no sutura. no sutura, y El outcome, el outcome es infección. Y infección. secuelas estéticas, que creo que debe ser algo importante a considerar como Me outcome. parece bien, infección, secuelas estéticas. ¿Tienes ¿Pérdida alguna otra? de la función podría ser? O, por ejemplo, nosotros en la vía lagrimal, si tiene la mordedura y no cicatrizó o no se abordó de manera adecuada, ya no van a tener muchos problemas a nivel del ojo por la vía lagrimal. Ok, entonces podríamos tener infección como desenlace, secuelas y función, Ajá. ¿no? Como las 3 preguntas, los 3 desenlaces. Ahora mi pregunta es, aquí hay una pregunta de sutura versus no sutura, pero también podríamos pensar en sutura versus antibiótico. Sí, aunque, o sea, yo creo que no se o sea, el problema es que básicamente se manejan con antibiótico y no sutura, versus cuando generalmente se suturan, se les da antibiótico. Okay. O sea, eso Entonces es podríamos como, cerrarlo a sutura o no sutura, ¿no? O sea, okay. exacto. Primero, yo empezaré como sutura, no sutura, y después antibiótico y no antibiótico, pero ahí tendríamos que delimitar los tiempos de la mordedura, que eso también ya está en parte estudiado.
Ok, ok. Entonces, ¿sutura o no sutura? Sutura o no sutura. Ok, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si estuvieras Antibiótico o no pensando, antibiótico. qué antibiótico? ¿Te gustaría qué Pues antibiótico o no? es que, bueno, hay guías de consenso que recomiendan, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico de entrada. Entonces, no sé, pero el tiempo es importante. Creo que ahí más bien es el tiempo. ¿Cómo El haríamos una nivel. de tiempo, estimado Rodrigo? Bueno, Alexis. Sí, por lo regular, bueno, no sé si le dejan entre 3, 5 y 7 días, ¿no, David? No. Tiempo de mordida para recibir Ah, antibiótico, que ok, generalmente ok. es menos de 8 horas y más de 8 horas para el manejo. Es distinto el manejo si se aborda antes de 8 horas y después de 8 horas. Ok, entonces podríamos poner otra vez, P de niños, intervención antibiótico antes de las 8 horas Ujú. y el comparador es después de las 8 horas. Sí. Y el desenlace nuevamente es podríamos tener varios desenlaces. Como por ejemplo, ahí el Sí, desenlace quizás pudiera ser infección como tal. sí, yo creo que solo sería infección. Ok, entonces estamos planeando dos preguntas. Ok, ya tenemos estas preguntas pico muy bien organizadas. Ahora, ¿cuál podría ser una para, hace ratito mencionabas, Alexis, sobre costo-efectividad? ¿Qué Sí. piensas? Eso en cuanto al insumo y en cuanto a qué realmente sirve abordar con ciertos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la vía lagrimal tenemos que abordarlo, tenemos que canalizar la vía lagrimal y reparar la vía lagrimal en los primeros 7 días, es lo más recomendante. Pero aquí el problema es que no todos consiguen esto en este tiempo. Entonces muchas veces esperan a la secuela, llegan años más tarde y ya se les ocluyó la vía lagrimal y necesitan otro tipo de tratamiento y otro tipo de insumos. Entonces ahí es la situación que es más costo efectivo tratarlos en los primeros 7 días cuando está recién todo, a esperarte años después y reparar una situación un poco más complicada que necesite más costo, ¿no? Chin, a mí me está pareciendo que esa pudiera ser otra guía de práctica clínica. O sea, Sí, la guía de también. práctica clínica para la sutura, para lesiones de mordida de perro de ojo. ¿Se Sí, de entiende? la vía Porque, lagrimal. porque no podemos abarcarlo todo. Sí, O sí, sea, sí, es lo que estaba viendo. por ejemplo aquí tenemos, Yo creo este, que una de costo-efectividad podría ser también, o sea, el costo de manejo en tercer nivel de manera primaria o el manejo por antibiótico en primer nivel y abierto. El manejo quirúrgico en tercero versus el costo-efectividad de cada uno. entonces, por ejemplo, esta guía de práctica clínica podría tener como título manejo de las mordeduras de perro en niños, ¿no? Sí, Y sí, entonces, sí, sí. y centrarnos a la pregunta de suturo o no suturo, dependiendo del tiempo, ¿qué antibiótico? ¿No? Pudiera ser tiempo de más de 8, de menos de 8 horas. Incluso podría ser, ¿qué otro habíamos dicho? Habíamos dicho que los desenlaces eran infección, secuelas o complicaciones, infección, función y estética, podría ser. Sí. Sí, sí, Infección, infección, función función y estética. y resultados estéticos pudieran ser, ajá. Con Digo, de podemos sutura o no hablar de sutura. cicatriz patológica para no sonar Ok. tan vagos. Quitamos estético Cicatrización por cicatriz patológica. patológica. Ok. Me parece bien. ¿Y qué les parece si ponemos la de antibiótico, antes de menos de 8 horas y más de 8 horas? Ujú. Qué otra cuestión? Costo efectividad, no sé, ya no. Sí, Sí, creo que se desvía está, un poquito más del tema, ¿no? O sea que también es importante, pero sí podría generarse en otra guía, quizás. Calidad de vida, David, tú que estás muy relacionado, ¿tú crees que podamos encontrar alguna escala de calidad de vida para poderla meter en la misma palabra pico? no creo. Más bien, yo creo que podría ser. No creo que de calidad de vida está complicado. O sea, no creo que haya demasiada información también que podamos echar a mano. Ok, y como pronóstico, yo creo que está bien poner secuelas. Sí. No, ¿Sí? o sea, también ahí sería interesante ver, o sea, en cuanto a recomendación, cuándo se deben de referir, porque, por ejemplo, los niños generalmente
en mordeduras extensas iban a necesitar múltiples cirugías porque las cicatrices no crecen. Entonces, o sea, la secuela sí es considerable y son pacientes que se llevan más de una. Ok, número de No cirugías sé. podría ser. Ujú. O sea, podríamos comparar sutura, no Sí. sutura y número de reintervenciones. Ujú. Número de Sí. reintervenciones. Perfecto, sale. Seguimos. Digo, si vamos a hablar de tratamiento, podríamos hablar de sutura, no sutura en áreas especiales también, que ahí podríamos incluir párpados. Ok. O sea, porque digo, no es lo Párpados, mismo que ojos, muerda el lagrimal. brazo, párpados, boca, genitales para que Alan tenga algo en que entretenerse. Entonces ahí cambia la palabra pico. Entonces podríamos poner niños, o sea, niños y distintas áreas, Sí. Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ponemos tres áreas? Cara, ojo y genitales. Creo que Sí, extremidades también, ¿no? Extremidades podría es ser también un área mano. común. Mano. Mano, ok. Acuérdense que no puede ser todo, ¿eh? Recuerden que no, tampoco. Sí, Pero puede ser. entonces yo creo que la de parte de genitales quizás no es tan prevalente como los demás. Quitemos genitales y ponemos mano. Yo creo que sí. Y realmente Sí. en cara podemos abarcar ojo. Entonces podemos poner cara. Bueno, No, yo creo que cara, o sea, sí, sí, abarca sí, todo sí lo lo demás podemos menos el separar. ojo. Sí, Sí, pues sí porque lo Tu ojo si le es, dan el ojo lagrimal y algo así, lo que diríamos es, este paciente tiene que ser hacer visto esto. por un oftalmólogo ya, en este momento, por las complicaciones que puede tener. Sí, sí, sí. Sí, lo separamos así. Sale, perfecto. Seguimos. Muy bien. Esto es de lo que habíamos también hablado y de lo que hemos hablado en clases pasadas de Grade, la importancia de definir las preguntas, encontrar la información, revisarla, hacer la revisión exhaustiva de la literatura, preparar el protocolo, las evaluaciones de los desenlaces, ¿no? Que es algo muy importante, que es lo que yo veía de atrás para adelante, ¿no? La importancia de los desenlaces y cómo clasificarlos. Aquí la evaluación de la evidencia, valorar la calidad de la evidencia y decidir el tipo de intervención para al final emitir las recomendaciones, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos estado abarcando a través del curso. Y esto es lo que mencionamos, lo de la validación, ¿no? De lo que está muy discutido en cuanto a las circunstancias, ¿no? Si es por pares clínicos, si tiene que haber un evaluador externo, experto para valorar la guía y la validación externa, ¿no? ¿Qué tanto podemos generalizar y a la población? Entonces, la validación por pares clínicos, a mí se me antoja invitar a un colega de aquí del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, que es cirujano plástico y se dedica a las mordeduras de perro. Entonces, para ver, uno, o sea, si hace falta alguna otra información, si está de acuerdo con la pregunta pico, entonces, si les parece bien, lo voy a invitar a cada uno de los escenarios. O sea, primero que nos valide la pregunta pico, haga esta validez de este primer escenario de pregunta pico. Después, le vamos a pedir al doctor Gutiérrez y a los doctores, a sus colegas de ahí del GEA González, que son expertos en revisiones sistemáticas, que hagan la validación del protocolo de búsqueda y finalmente Pedro Gutiérrez, que haga la validación externa de todo el trabajo, ¿no? Excelente. Sí, 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 estará muy bien. Y esto es lo que hablábamos de la publicación, ¿no? De que está el catálogo de Cenetec, donde podemos meter la publicación, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que se puede hacer una publicación en alguna revista diferente, porque muchos están casados con la idea de las guías van para Cenetec, ¿no? Pero realmente se pueden publicar en otras revistas que nosotros veamos pertinentes o dependiendo de la magnitud del protocolo y de la evidencia, ¿no? De hecho, según AGRI, esto es algo muy importante. O sea, que esté publicado en revistas avaladas por pares, con el único fin de que puedan ser reproducibles y con el único fin de que estén a la mano de todos, ¿no? O sea, y de la transparencia que pueda tener la publicación en la revista, que es la declaración de conflicto de intereses, ¿no? Que es una declaración abierta, ¿no? Y que todo el mundo puede decir, el doctor no declaró que trabaja para Baxter, ¿no? No declaró que trabaja para determinado laboratorio y está diciendo que tomen amoxicilina, ¿no?
Entonces, esa es una cosa muy transparente que no tienen las guías de referencia, las guías del CNTEC. O sea, no sabemos quién trabaja para quién, si recibiste dinero por ser speaker o una cosa así, ¿no? Quizás hay una ventaja de las guías de CNT que realmente también es limitada, que quizás tengan un poquito más de difusión en cuanto a médicos generales, que pueden tener más acceso a ellas, ¿no? Sería algún tipo de ventaja de publicarla ahí, pero pues es lo que digo, ¿no? Una limitación, que tanto podemos acceder, pero yo creo que podemos emplear otro tipo de estrategias, publicarla en otro lugar para que se difunda de manera correcta, ¿no? Así es. Sí, Muy sí. bien. Además, bueno, tiene alcance, pero en México. Sí, sí, O sí. sea, ni siquiera tiene alcance en otros países de habla hispana Sí, el chiste es que pueden compartir hacerlo. la problemática. Ujú. Listo. De revisión y actualizaciones, hay que definir el tipo de actualizaciones, que hay que definir cuáles van a ser los conceptos para definir cuál va a ser una actualización mayor, una actualización menor y cuál se van a mantener sin cambios. También se les puede aplicar lo del NICE, que es el National Institute of Health and Care Excellence, donde hablamos de una actualización completa, parcial y sin modificaciones. Y cuando se retira alguna recomendación del catálogo, que esa puede ser por una evidencia insuficiente o incorrecta. Ahí están hablando de su CNTEC, ¿no? O sea, NICE es como su CNTEC, sus guías de práctica clínica con los que evalúan los europeos o los británicos, sus guías, ¿no? Entonces, por eso la sacan. A mí me gusta mucho más la de cuando publicas una guía, dices, esta es una actualización mayor, es una actualización menor, justo en el título, o decir, no tiene cambios. O sea, hicimos la revisión de los últimos 5 años y no ha habido cambios, ¿no? Entonces, yo me quedaría con la de Shekel, ¿no? Ok. Seguimos. Sí, sí, sí. Que también para esto de revisión y actualizaciones también es algo extenso, ¿no? Aquí lo pusimos de manera resumida, pero sí, esperemos que nos quedemos con esta de Shekel. Y bueno, para terminar, ¿no? La difusión e implementación, que también es otra parte importante, ¿no? Que cómo lo queremos extender a la población y generalizar. Pero si planeamos esta estrategia que dijimos de validación externa, podría ser la adecuada y buscar la revista pertinente para su publicación. Sí. Ahorita, por ejemplo, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo queda. Pero definitivamente, pues podríamos intentar algunas revistas, como por ejemplo esta en donde publicaron ustedes, que puede ser Cirugía y Cirujanos, o podríamos intentar algunas otras revistas de Cirugía y Cirujanos. Es muy interesante porque está en internet, está indexada, ¿no? Está en PubMed, entonces yo creo que eso podría darle un poco más de valor, ¿no? Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos la clase, amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues no queda más que despedirnos, ¿no? David, Rodrigo, sale, gracias, no olviden, Gracias. llegaron hasta aquí, no olviden darle un botonazo Sí. y seguirnos.